tal? Bienvenidos. Les habla Gerardo Chavarría de Top Doctors, Latam. En este episodio hablaremos acerca de banco de óvulos. Y para abordar este tema tenemos un gusto de contactar, o bueno, de contar con la presencia de la doctora Estella Marisa Lancuba, quien es especialista en reproducción humana y fertilidad. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, Gerardo. Sí, mi nombre es Estelia Maris. Los saludo a ti y a toda esta audiencia desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, muy feliz de poder estar compartiendo nuestra experiencia profesional con toda Latinoamérica. Así que muchas gracias por esta invitación. No, gracias a usted por aceptar esta misma, doctora. Les recuerdo a todos los que van a estar viendo este podcast que si quieren agendar una cita con la doctora, lo pueden ingresar directamente a su perfil y hacerlo respectivamente, quien está en topdoctors.com.ar, ¿vale? Bueno, vamos a iniciar, doctora, con este tema que es banco de óvulos, un tema, pues, sinceramente importante que se debe tocar. Me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las causas por las cuales actualmente los pacientes de Latinoamérica, por ejemplo, de México, Brasil, Paraguay, Perú, se acercan a su centro CIMER, localizado en Buenos Aires, Argentina, para consultar sobre la donación de óvulos? Bueno, en primer lugar, creo que hace muchos años que venimos desarrollando esta maravillosa tecnología, o sea, hace muchos años que nos conocemos con colegas de toda Latinoamérica y hemos tenido la oportunidad de participar de la primera donación de óvulos de Argentina y Latinoamérica. Ok. Tú sabes que los tratamientos de donación de óvulos vinieron desde Australia. La primera vez que se realizó la donación de un óvulo de un donante receptor fue en el año 1984 en Australia. Ok, Y desde allí entró hacia Argentina, entre una de las primeras posibilidades. ya. Y los primeros casos que nosotros tratábamos eran pacientes muy jovencitas, pacientes de 20, 25 años, que habían cursado cuadros de menopausia prematura. La menopausia prematura es la ausencia de menstruación antes de los 40 años y se da en una frecuencia de un 3 a un 4% de la población general. Y realmente este tratamiento nace como respuesta, dar respuesta a esas mujeres muy jóvenes que no podían ser mamás, eran infértiles desde muy jovencitas. Esta infertilidad por menopausia precoz es en general de causa por cirugías, por haber sido tratadas por tumores, por causas genéticas, por endometriosis, es decir, distintas patologías que afectan el ovario y la producción de óvulos. En una primera instancia, el 80% de nuestros pacientes eran mujeres con menopausia prematura, pero después se fueron extendiendo a otras indicaciones. Ya. Y justamente viene en Argentina porque hemos preparado un proceso muy simplificado para la donación de óvulos. Excelente. Hace ratito cuando empezábamos esta grabación, doctora, tuvimos una plática pues, un poquito donde usted me dio a entender que es de las primeras en Argentina, ¿no? Que con este tratamiento. Ahora bien, Así en este es. sentido, doctora, ¿cómo puede bueno, cómo puede realizar un paciente latinoamericano un tratamiento de o- ovodonación en Buenos Aires? ¿Cuáles son los métodos y cuánto tiempo lleva todo esto, doctora? Bueno, tú sabes que en nuestra especialidad ha avanzado mucho la tecnología. Tanto la tecnología médica como la tecnología farmacológica y la experiencia profesional asociada a todo el avance tecnológico hace posible que nosotros, por medio de los bancos de células y por medio de los cultivos de celulares, podamos disociar un tratamiento y sobre todo fundamentándolo en el poder congelar las células. Tú sabes que la criopreservación celular es una práctica de rutina en toda la medicina y específicamente en nuestra especialidad. Nosotros podemos, desde hace muchos años, se congelan los espermas, se congelan los embriones y en los últimos años se han empezado a congelar
con mucha efectividad los óvulos. Esto hace que nosotros podamos usar células de muy alta calidad, con mucha selección, para brindarle a nuestros pacientes una alta efectividad en los tratamientos que hacemos. Entonces, también con la ayuda de la telemedicina, por ejemplo, podemos hacer una primera entrevista por Zoom con nuestros pacientes latinoamericanos y después disociar el tratamiento en distintas fases de manera tal que recibimos el esperma del esposo en nuestro centro y organizamos todo el tratamiento de donación sin la necesidad de que los pacientes estén en la Argentina. Ok, Lo vamos haciendo en etapas y cuando el paciente viene, ya viene con un programa que empezó en su país de aplicación de sus medicamentos que le permiten estar solo en Buenos Aires una semana en la cual la paciente se va a colocar el embrioncito en el útero. Es decir, que es una escala, te diría que escalamos distintas instancias y distintos procesos. sí. Vamos tomando el óvulo, tomando el esperma, que son procesos lentos, difíciles, complejos, pero durante su realización no necesitamos que los pacientes estén en Buenos Aires, porque tú recibes el óvulo donado, que es Ujú, lo más difícil de lograr, y no se necesita la presencia del paciente mientras ese proceso avanza, ok. gracias al congelamiento de las células. Ok, este es un tema interesante que, bueno, la verdad es que debería tratarse para que los pacientes que decidan meterse a este tipo de tratamiento conozcan un poco más allá de lo que va, ¿no? Ahora bien, en este sentido, doctora, ¿en qué otras situaciones los pacientes podrían beneficiarse con este tratamiento? Bueno, tú sabes que un problema que tenemos en el mundo es el retardo en el inicio de los tratamientos de fertilidad. Sí, Las parejas en general, viste que hay un retraso respecto a la maternidad en el mundo entero. La media de la maternidad está mutando a 32 años, antes eras de 28, hoy en el mundo es 32 años. Y hay un retraso en el inicio. La gente llega muy tarde a realizar tratamientos de fertilidad después de los 38, 39 años, cuando ha agotado el propio potencial de sus óvulos. Una mujer que tiene 40 años y hace un tratamiento de fertilización con óvulos propios va a tener una alta tasa de embriones con patología genética. Y ese es el principal factor por el cual un embarazo no se logra. Entonces, todas aquellas personas que hicieron un tratamiento de fertilidad y fracasaron con sus propios óvulos, ok. tienen la alternativa de la maternidad a través del camino del óvulo donado. Es decir, puedo recibir un óvulo donado después de haber transitado un camino de fracaso con el propio óvulo. Y te diría que hoy el mayor porcentaje, o sea, a diferencia de lo que te contaba al principio, que el 90% de los pacientes que hacían un tratamiento de donación de óvulos en la década del 90 eran mujeres con menopausia prematura, te diría que el 80% de todas las personas que hacen hoy un tratamiento de donación de óvulos son personas que han fracasado ya en un tratamiento de fertilización con óvulos propios. Interesante, Entonces ha habido un cambio social respecto a esto. Y este es un tema que nos preocupa porque ya que estamos charlando, conversando estos temas, sí, nosotros claro. tenemos que educar a nuestros pacientes sobre las consultas tempranas, pero la realidad es que el estilo de vida, bueno, hay una serie de cuestiones culturales y sociales que han hecho que se alargue la expectativa de vida y que la maternidad también se postergue. Entonces, los óvulos donados por el momento vienen a dar respuesta a el problema del envejecimiento del óvulo, hasta que podamos a través de la ciencia poder rejuvenecer óvulos, que bueno, ya estamos estudiando, estamos investigando eso también. Ok, interesante, doctora. Son varias cuestiones que los pacientes tienen que analizar en torno a este tratamiento. En este sentido, doctora, ¿cómo afecta emocionalmente a una mujer la necesidad de requerir de la donación de óvulos, teniendo en cuenta que ella quiere y necesita agotar la probabilidad de utilizar sus propios óvulos, doctora? Bueno, ¿sabes?
Gerardo, que es un tema que llama mucho la atención, pero es la realidad universal, que siempre una mujer va a querer agotar su propio potencial. O sea, a la mujer le cuesta mucho inicialmente aceptar que el óvulo con el cual va a gestar su bebé sea donado. Es un tema muy natural y es así. Esto requiere una elaboración, es decir, si yo vengo tratándome, porque tengo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo tengo una obstrucción de mi trompa y me vengo haciendo tratamientos de fertilización y no me implantan los embriones. Y hago 4 tratamientos de fertilización y no implantan, y muy probablemente mi ginecólogo me va a decir, bueno, ¿por qué no vamos a hacer un tratamiento de donación de óvulos? Y lo más probable es que el 80% de la gente, lo primero que responde es, la verdad que me cuesta mucho y me resulta muy difícil. Esto es natural en nuestras pacientes porque hay una circunstancia que implica hacer el duelo genético. O sea, es muy difícil para una mujer aceptar que ella no va a poder ser madre biológica. Esto es un tema que tiene mucha implicancia cultural y social, es muy entendible, es muy respetable, pero es así. Y esto causa mucha frustración, mucho sufrimiento. El tema de la infertilidad tiene mucho componente emocional. Se dice que un paciente infértil sufre tanto como un paciente de cáncer. Ok, Es decir, es muy doloroso. Causa angustia, depresión, desvalorización, caída de la autoestima. A la gente le cuesta mucho transitar el camino de la infertilidad, y ni digamos los trastornos de pareja que acarrean. Entonces, todo el emocional tiñe todo aquello que acompaña un tratamiento. Es muy complejo, nuestros pacientes requieren ese acompañamiento, ese asesoramiento, ese guiarlos en el camino. Yo siempre les digo a mis pacientes, miren, a mí lo que me interesa es que usted se vaya con un bebé nacido sano, no que esto sea una fantasía y una ilusión, sino que pueda realmente lograr el recién nacido sano, y ese es nuestro objetivo. Me gustaría también agregar, entonces, nosotros acompañamos al paciente a que pueda elaborar esto, que recibir un óvulo donado es un componente, un material que en ese útero propio va a recibir todo en el útero de la mujer que recibe. Hay un donante que recibe ese material, pero esa receptora tiene un útero que es lo que va a hacer que ese material biológico que recibe se exprese o no. Y vos sabés que es muy interesante porque hay una área de la ciencia que estudia la epigenética, que son todos los cambios químicos que se producen en el ADN, que no cambian la secuencia del ADN, pero sí las proteínas y la expresión de esos genes. Y esa epigenética del que recibe es la que va a condicionar absolutamente lo que sea ese bebé que nace. Tan es así que a mí siempre como profesional me ha llamado mucho la atención que esos bebés que nacen de una mujer que recibe el óvulo donado se parece físicamente a la mujer que lo gesta y no a la mujer que dio el óvulo. ok, Y esta situación tiene una explicación científica absolutamente clara. El gen no se expresa más que muy influido por el cambio epigenético del útero del que recibe. O sea, sé que esa mamá que lleva el bebé en la panza le transfiere una enorme señalización e información, que es lo que va a determinar la salud de ese bebé y la vida de ese bebé. Entonces, bueno, esto es un proceso muy complejo que tiene todo un correlato emocional que no es fácil entender en el marco de una entrevista médica, ni tampoco, es decir, requiere una elaboración. Lo otro que quiero comentar es que, para no olvidarme, es que la ovodonación es un tratamiento que también va sumado a muchas otras modalidades de
tratamientos que están relacionados con lo que nosotros hoy llamamos las diversidades familiares. Tú sabes, Gerardo, que los tratamientos de fertilización se empezaron a hacer en las parejas heterólogas, hombre-mujer, pero que en la actualidad la ovodonación también es un tratamiento para todas las mujeres solas que nos consultan. Hay muchas mujeres solas que deciden la maternidad y en ese grupo de mujeres, en general, la edad de la primera consulta es muy frecuente después de los 40 años. Entonces, estas pacientes muchas veces ingresan inicialmente a la ovodonación. Ok, Del mismo modo, aquellas parejas conformadas por mujer-mujer, y del mismo modo, las parejas de uno o dos varones que se acercan al centro para hacer subrogación de vientre más ovodonación. O sea que se cubre con la ovodonación un amplísimo espectro de tratamientos, cada uno digamos, con las aristas emocionales y complejidades que implican desde lo social y desde lo afectivo. Y por supuesto que somos muy conscientes de esto y como equipo hemos desarrollado desde hace muchos años la metodología Zimmer que asocia la innovación al acompañamiento emocional. perfecto, doctora. Es un tema, como le comentaba, muy interesante. Me imagino que para este tipo de tratamientos tienen que pasar ciertos procesos. Dicho esto, me surge la siguiente pregunta. ¿Qué estudios generales debe realizar una pareja que recibe óvulos donados y qué significa el matching genético? Muy bien. Los estudios iniciales para un tratamiento de donación, cada pareja lo hace en su país de origen. Es lo que llamamos los estudios preconcepcionales. Cuando una persona va al ginecólogo, el ginecólogo hace una serie de estudios que implican estudiar que esa mamá esté sana para gestar. Eso es una regla universal que se cumple, o sea que son estudios muy sencillos de ginecológicos para determinar que estamos sanos para gestar, del útero, estudios del útero para ver que el lugar de implantación es normal, estudios hormonales que son de rutina ginecológica. Así que, digamos, es muy sencillo para la gente hacerlo en su país. Después tenemos otros estudios que se denominan estudios de matching genético, que significa que yo puedo estudiar mi genotipo, es decir, cómo cualquier persona, lo voy a generalizar, porque esto lo puede hacer cualquier persona. Ok, Cualquier persona es portadora de mutaciones. Yo puedo estudiar en mí qué tipo de mutaciones tengo para poder tomar decisiones de predicción y de cuidado y disminución de riesgos en mi vida. Entonces, hay estudios de paneles genéticos que te permiten estudiar cuál es tu herencia y de esa manera ver qué enfermedades nosotros traemos en nuestra herencia para ver si tenemos necesidad o no de disminuir el riesgo de una enfermedad severa. ok, Eso ya existe y eso se puede hacer en la población general. Lo mismo podemos hacer nosotros en nuestras donantes. Podemos hacer el estudio de cuál es la herencia de un donante, a elección, esto lo elige el que recibe si lo decide hacer o no, y esa información se puede aparear y comparar con la información genética de la pareja de la persona que recibe. Si el paciente va a recibir óvulo donado y un esperma donado, bueno, se pueden compatibilizar los dos donantes. Es decir, hoy se pueden estudiar la herencia genética de riesgo que uno trae familiarmente para las enfermedades y esa herencia que yo tengo la puedo compartir y evaluar con respecto a mi esposo, mi pareja o quien me dona. Esto es una práctica de rutina que hoy se hace en el mundo y que se aplica a los tratamientos de fertilidad en general. ok, doctora. Dicho esto, me surge también, a ver, perdóneme. Esto se trata, Gerardo, siempre, o sea, esto, para cerrar un poquitito, Sí, uno tiene que bajar los riesgos de infección, que un donante no me contagie una infección, eso es para cualquier donación. Hay un ok, protocolo, si yo recibo sangre, si yo recibo óvulos, o si yo recibo esperma, o si yo recibo un hígado donado, al donante siempre se lo va a chequear con un control de seguridad, que es un protocolo
de que el donante no tenga infecciones. Entiendo. Esas infecciones son las clásicas: no tener sida, no tener sífilis, no tener hepatitis, y además otras infecciones que pueden ser, digamos, endémicas del lugar donde vivo. Probablemente ustedes en México estudian determinadas enfermedades y nosotros en Argentina, por ejemplo, podemos estudiar enfermedad de Chagas, que se da acá y no en otros países. Ok, Entonces, un donante se estudia con un protocolo de seguridad para el país en el que se realiza la extracción de la célula o el órgano, ¿ok? claro. Y por otra parte, lo que se hace es disminuir el riesgo genético, también del que dona un óvulo o del que dona un espermatozoide. Eso se hace por un estudio que se llama cariotipo, que es un estudio universal. Si bien no todos los programas del mundo, todavía no se sigue discutiendo si esto debe hacerse o no, pero bueno, en general se hace en todo el mundo. Y los paneles que te contaba anteriormente, que son optativos. Ok, perfecto, doctora. En este sentido también me surge la siguiente duda. ¿Cómo es la evolución de los niños nacidos por donación de óvulos? Bueno, la evolución de los niños nacidos es maravillosa. En primer lugar, porque, a ver, los niños nacidos en general son muy saludables porque el óvulo es muy, muy seleccionado, y los niños nacidos desde lo emocional realmente conforman unas familias maravillosas porque son unos hijos muy deseados, muy, muy deseados, y nuestros pacientes son asesorados por equipos de salud mental que les ayudan a enfrentar las dudas. Hay muchos temores. Van a surgir en estos papás muchos temores, muchas dudas. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo la verdad? Bueno, todo eso se va caminando en la vida con nuestro asesoramiento y con asesoramiento profesionalizado. Y te puedo asegurar que la experiencia es maravillosa. Eso, digamos, eso por un lado. Así que yo aliento a a todas las parejas a que se animen, a que tengan esperanza, a que consulten, a que nos llamen. Hoy con la tecnología estamos muy disponibles para hacer un Zoom. Por supuesto que habrá varias consultas para, digamos, para quitar todas esas dudas y todos esos tabúes y todas esas barreras que tienen nuestros pacientes para llegar a estas experiencias tan positivas y tan gratificantes. Perfecto, doctora. Ya para ir cerrando este tema, me gustaría lanzarle dos preguntas para que nos comparta. Una, regresándonos poquito a lo anterior, ¿qué requisitos debe cumplir un donante de óvulos? Y la siguiente, ¿qué resultados pueden esperarse de este tratamiento? Bueno, los requisitos del donante de óvulos es como te contaba: primero, que sea saludable; segundo, que declare en distintos cuestionarios que no tiene enfermedades de alto riesgo, ni enfermedades discapacitantes ni invalidantes; que sea sanas, menores de 30 años, sin antecedentes patológicos, lo menor posible, y que por supuesto completen todos sus estudios infectológicos y emocionales y psicológicos, y digamos, de responsabilidad. Todo eso se hace en una evaluación técnico-médico emocional, ¿sí? Es el ¿Ok? mismo proceso es decir, hay protocolos muy estrictos de selección. Una persona que dona óvulos también tiene que ser generosa. Nosotros hicimos una investigación, hemos publicado estudios internacionales ya desde varios años, donde sabemos que hay una donación altruística y una donación donde se acepta una mínima compensación económica de los gastos que se ocasiona un donante. Y esto es así para todas las donaciones de tejidos. Y además tienen que cumplir un plan de selección de que tienen que tener más de un número determinado de óvulos, porque si no, no tiene sentido donar. Así que tienen que pasar muchos filtros de selección. Perfecto, Los doctora. resultados que se buscan con estos tratamientos es que cuando se hace una estimulación del endometrio, se toman los embriones y se transfieren en el útero, por ciclo los resultados están en alrededor del 54% de tasa de embarazo, y de tasa de nacidos es de alrededor de un 45% en ovodonación. Si yo realizo un estudio genético al embrión, que se llama estudio preimplantatorio, además de la ovodonación, ese resultado va a ir a un 79% de tasa de embarazo. Así que los resultados son muy aceptables, son los más altos que hay en la especialidad de medicina reproductiva.
Y para contestarte, ¿qué son los bancos de óvulos? Son repositorios o, digamos, depósitos que tenemos en nuestros laboratorios en el área de criobiología que nos permiten congelar los óvulos de numerosos pacientes. En general congelamos los óvulos de donantes, que son las mujeres que vienen a donar, que no son cualquier donante, sino que hay óvulos específicos que vamos a congelar de donantes, no todos, y también esos bancos se usan por mujeres que vienen a preservar su propia fertilidad, porque una mujer puede guardar sus óvulos en un banco hasta que decida ser mamá como Excelente. método de preservación de su fertilidad. Así que los bancos que hemos optimizado al máximo la calidad de nuestros bancos, con protocolos colaborativos con Europa durante la pandemia, trabajamos en ese tema de cómo desarrollar nuevos productos y procesos para optimizar la calidad de nuestros ovocitos que hoy nos permiten, al descongelar esos óvulos, lograr una sobrevida mayor al 95% de los óvulos que hemos congelado. Así que la verdad que les sugerimos a todas nuestras oyentes que se animen, que no bajen los brazos, que avancen en estos procesos de donación, porque hoy podemos realmente hacerlos, llevarlos a toda Latinoamérica gracias al avance científico y tecnológico. Excelente, doctora. Pues bueno, esta fue la información que trajimos para todos los seguidores de Top Doctors y de su perfil de usted. Muchas gracias, doctora Estella Maris Lancuba, por brindarnos esta información sumamente importante y que nos haya dado principalmente este espacio. Les recuerdo a todas las personas que nos estén viendo en este podcast que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Top Doctors Latam y con gusto les esperamos para el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias, doctora. Gerardo, gracias. Y a disposición para todos los que nos quieran escribir por las dudas que queden en el tintero. Ahí estaremos. Gracias, doctora. Un gusto. Gracias por la invitación.